Buenos días, mi nombre es Jairo Gallo Costa, soy docente de programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y hoy voy a hablarles de un poco sobre el deseo y el deseo de enseñar. Lo primero que hay que decir del deseo, que el deseo no es creer, aunque en la cultura popular o en el rigor popular se confundan. Yo trato de plantear el deseo desde el psicoanálisis o la teoría psicoanalítica, y ahí el deseo no es creer. Tampoco es una necesidad, y mucho menos es algo natural. Es decir, no es algo que se nace con eso. Y aquí viene la contribución más importante del psicoanálisis con respecto a la teoría del deseo. El deseo es una constitución que tiene que ver con una historia que se entreteje desde un sujeto. Y esto es importante en la teoría psicoanalítica porque el sujeto tampoco debe ser confundido con individuo, ni persona, ni nada parecido. El sujeto para el psicoanálisis también se constituye alrededor de qué, como el deseo, alrededor de un vacío. Nos constituimos alrededor de un vacío que tratamos de llenar o bordear de muchas maneras. Y una de las maneras que tiene el sujeto de bordear ese vacío es a través de sus subjetividades. Y ahí es donde se constituye eh, una realidad, una realidad que trata de donde ubicarse ese sujeto. Es decir, es como si la realidad fuera el modo de llenar o de ese vacío constitutivo. Esa realidad, como el deseo, como la subjetividad, no comienza cuando se nace. Por eso es que no es natural. Va más allá incluso de los padres, de los abuelos. Hace parte de toda una historia donde los ancestros como que forman eso, pero no solamente los ancestros, es todo como que todo un entramado donde los ancestros, abuelos, bisabuelos, tíos, padres, están ahí, son con ellos, pero no es solamente ellos. Entonces, es así que el deseo se estructura en esas historias que nos anteceden, pero que también nos constituyen como sujetos. Así que es por eso que Freud dice en su texto de 1908, El poeta y los ensueños diurnos, eh, que, eso el hilo del deseo enlace el pasado, el presente y el futuro. El deseo está articulado con una palabra, pero ninguna de estas palabras puede decir todo sobre ese deseo. El deseo está en el corazón de la subjetividad, dice el psicoanalista francés Jacques Lacan. Pero también se opone a él. Es decir, ya que lo que constituye un sujeto y su subjetividad también no le permite completarse. Es decir, es y no es al mismo tiempo. Es decir, constituye un sujeto y su subjetividad, pero también le impide completarse como tal. Y por eso es que como que esa ambivalencia entre, entre aquello que lo constituye como tal y aquello que no le permite constituirse completamente. Eh, y aquí en esto último es donde podemos diferenciar el deseo de cualquier otra cosa, como el querer, que ya lo planteamos al principio. Eh, no, el deseo no hay demanda, como también lo planteamos, de completarse o algo parecido. Y esto nos puede servir para entrar al tema del deseo de enseñar. Es decir, el docente, el deseo, la teoría o que plantea que el deseo de enseñar, es un deseo precisamente no por completarse. Al contrario, uno enseña o se enseña partiendo desde un sujeto que no puede completar todo un saber o todo un conocimiento. Es como si de cierta manera eh, el deseo eh, permitiera que un docente o un maestro o un profesor, como quieran llamar, se colocara en el lugar de no saber. Es decir, paradójicamente, el que enseña no sabe. Entonces, por eso se coloca en ese lugar, algo así. Es una paradoja que plantea el psicoanálisis. Eh, y ahí, y ahí eso es lo que permite, incluso esa paradoja es lo que permite que el deseo de enseñar no se acabe.
Es decir, a pesar de las lógicas institucionales hoy en día, de las evaluaciones, de los formatos, de las competencias, de los indicadores y demás, eh, el deseo es lo que permite ir más allá de eso. Incluso protestar contra eso o incluso que alguien renuncie a esas lógicas institucionales o una institución cualquiera, pero el deseo sigue ahí. Sí, no por no haber una institución, el deseo se va a extinguir. Sigue, permanece. Y ese deseo de enseñar puede buscar otros lugares o construirlos o crearlos, que eso es lo importante. Entonces, esto es lo importante del deseo de enseñar. ¿Mm? Y es así que el deseo no se disciplina. El deseo no se puede controlar, no se puede disciplinar. El deseo más bien se recrea, como decía hace un rato, con nuestras fantasías, que dicen que esa fantasía, a través de las palabras, en un discurso donde un sujeto se ubica, puede decir algo sobre ese deseo. Y por eso es lo importante de tratar de que las palabras puedan dar cuenta de él. Aunque sean insuficientes ellas, siempre van a dar cuenta de hasta esa insuficiencia, algo así, del deseo. Entonces, muchas gracias por este primer primer video sobre el deseo y el deseo de enseñar. Vendrán otros videos para comentar un poco y construir una teoría sobre el deseo y el deseo de enseñar. Muchas gracias.